Baisha pamba, eisha papina, cuina na ame, ayuma, aweruma beme, vende programa, ñande programa, que abagina. Ya al jatoralo, hermano, cuera Roy Tibilio Vázquez, congregación remanente de Israel, Cueta, Bafran, Itapúa, Paraguay, Peñemiguina, Pevi, Vallequita, Soma, Penendie, Ajupío, Cosepo, Ame, Evo, PMPTI, abrazo, rompe espalda. Pisa ya por un baite, mañana el programa entero que te va a ver que me haré ya pisa capejina. Radio WhatsApp vive más 59598562975 ñane pumbri popewa. Pejesa kutukutu que pejesa yo te pende pumbri popewa. Pembo ula pendeñe eporandu pendeñe ahí. Pembo usamos pende será cami pendeñe putimo pende ofrenda a mí. Peina na ami puede coma la número. Peisajina aguillequen entero betea ve haye que mañana edición número 224 de Caída Torá, Juan capítulo 3 verso 21 de mañana. ¿Qué tal lomita? Verso 21. Imagina. 3 capítulo 3 verso 21. 19, 20 y a poco cueve. Mañana andamos uy me lance versículo ra. A veces pesa y que ñe pues no ñe programa mañana de esa es una cosa. Bueno, abu llegue el Sergio donde ane familia cueve. Pella por ahí na cotembia poja pe una pensanja regina co adora. Sí, pe una pensanja sistema WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, anya y me baite. Le veo bien ahí Messenger benambrena. Abu llegue el Sergio a ver mi video pella por a ver. Oye, tema, hoy llegue grupo que hija toracuera, dirigente o ese tío administrador, tendota ahí, repartir regina coñan de audio. Profeso la religión católica y empecé a escuchar 2, 3 audios de usted. Y es muy pesado, muy profundo. Imagina. Muy pesado y muy profundo. Bueno, mientras que ni entendés y nada, va a pesar tanto oína. Y lo estoy compartiendo a otros. Hoy por ahora, y antes yo recibí. Fuerza allí. Cierto, esa es una defender religiones, a ver. Si es que. Es primera religión, pues, penduco programas a una GBM, cierto, ahí profundo de mí, a veces hay poco y mí. Pero ya mañana la ñan de Biblia. Algo ser siempre, y hay por allí, hay a la Biblia. Es la Biblia latinoamericana. Esta iteimba en oíla el mismo va. Diga, tibla ya en donde de Biblia, otro. No, la mayoría de las religiones cristianas su Biblia es idéntico. O sea, ¿y la diferencia? Entonces va, el año ya puede haber, ya esa. Ñandena defendemos, hay religión, mapa la religión verdadero, a ver. O si no, mapa. Hoy cuase la verdad. Jamopa hoy la verdad. Jamba epa y versículo añete teguami umabe guarepe. Mi no ye falsifican barete guasu yepeya. Siglo 1, siglo 2, siglo 3. Yande ya reco siglo 2, siglo 3 de gua escritura. Pesita aramea Septuaginta griega. Ya reco ave. Comprobado ya reco. Peor leñan de ella corregijan otro. Hoy purúa, cada religión hoy purúa la Biblia. Haya respetar la GIA más original. Diga, tú digo, se haya respetar la religión GIA la Biblia o ya tu ni otra religión peoña. Y ponerle que el repartir anilla en cuenta religión coave. Bienvenido, o sea. Me vamos a formatar la grupo mija, me vamos a repartir tajinopea, fuerza. Ojenduce mío, ojenduta. No se trata de religión aquí.
Animo a ti la. Esta religión hoy los dual años de programa que está hoy. Animo a ti de la UPA profesor agüero de religión va en doñe doye güero jorimo island de mensaje y escuela no en Bogotá ya leeta hoy meramo taja es religión pegua pejendu pe cobe pregunta pejendu maina va esa por ahí alguno ni identifica ya. Siempre se ha respetado la religión, pero se no defendemos. Hay ni una religión. A ver. Bueno. 3:21. 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Reina Valera, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sabemos que Dios es un título que no corresponde realmente, no corresponde y la añade todopoderoso de la título, pero oye muy Reina Valera entre otras traducciones del hebreo al griego ya o cambiamos y muy language Elohim o muy Dios. Mótico mira referente para la explicación a bueno, vean, o sea, aplican a esta pea con 3:21. A pea webi llegita pe 3:20 bebe aclaración no lliure que no entendé por ahí 15:27, 15:26, 27 de Corintio. Bueno, el término Dios es un término español que denota la autoridad y el poder del Creador, por lo cual no está mal decir Dios al Creador. Bueno, vean de la herea allá. Más el reina justamente más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y Reina Valera. Pero porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que no se le encubra sus obras. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se vean sus obras, porque se han hecho en armonía con Elohim. Entonces, ya topa Elohim. Y lo mismo entre la español, pero Dios jala Elohim. Bueno, Dios, entonces, si el término Dios, todos son iguales, se refiere al Todopoderoso. Entonces, ella problemata porque el apóstol Pablo y parte de Ina, se mandó ahí mismo Esteban. Ina que el Dios de este siglo es Satanás allá. O reina, él Zambia Pojaina, el Dios de este siglo es. O se gala entendimiento es. Entonces, en ese caso, va a puta para término. Entonces, de ella rato hay puro Dios, bueno, Dios. Pero todo, la Dios es Jabe, todo. Entonces, ella por le mata, porque creo que estaba en lo que está mi Éxodo, como decía, capítulo 7, vecina. Pepe, ella por le mata, y que una cosa que esta vez es el diccionario ya se caja, bueno, pero después se cae la terminología hebraica. A lo mejor es falta el diccionario de exégesis hebrea o teología hebrea. ¿Cómo está mañana? Donde dice 7:1 es de Éxodo.
eh, que y mira y Yahweh y Moisés, vaya. Yo te he constituido Dios para Faraón, Jesús, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, va, Eloy Kota Abe Wishon que si vos decís que Dios está bien el título Dios, o sea, Dios quiere decir el Todopoderoso, que es el creador, o imponerla ya es porque es español, ¿ve? Entonces va Eloy Kota Abe Moisés Pico hija, entonces el Todopoderoso. Y hacia Moisés se le dice Dios ahí, Elohim va a decir en, en hebreo. Entonces, quiere decir que se está hablando de un título. No es el nombre, en terapia. Pero, maestra Tayara está muy tiene título, oye, a las deidades paganas. Ella rata de muy tiene título a las deidades paganas, pero ella rata de me. Hay no y upecha lande yara lande ya pojareja, hay santo y teya. Peande con el problema. Dios no es el nombre de nuestro creador. Entonces, cógete y te imaginas, eso es Dios, era Dios lo mismo de él, se refiere a Jehová, N, bueno, a Elohim, N, o sea, estos son títulos, el nombre verdadero, pero ahí no hay problema. A pues ya, otro tema, otro pito puma, Yahweh, para entender más gente. Vean la, aclárase y mía ya, porque en, en hebreo, por ejemplo, donde la etopano Elohim, en atenderla y contexto, porque la traducción de Elohim realmente al español, el traducido español, la España y dice el poderoso, pillaba, el poderoso. Entonces, en entender ahí y contexto de la, por ejemplo, oye, epa realmente la creador del cielo y la tierra, tepa, oye, algún poderoso de sobre la tierra, porque Elohim oye puro hebreo, pero oye nombran más ángeles, jueces, reyes, príncipes, sabios. A un Shatán se le llama Elohim. Entonces hay que saber en qué contexto se le dice Elohim. Ese es un título, pero no es nombre. El Elohim de este siglo ha cegado el entendimiento. El Dios de este siglo. ¿Ven que no es nombre? Es un título. A Moisés, bueno, va a ser un Elohim para Faraón. De ti poderoso te suben. Pues eso no quiere decir que él sea Yahweh. Bueno. Entonces, no es nombre esto de Dios o que si igual se puede decir Dios, refiere, no. A respetar la pende conclusión, la pende idea, la pende, pero se alleguiata a la forma que corresponde. La forma que corresponde. Si voy a llamarlo por su nombre, voy a usar su nombre verdadero. Y si estoy leyendo la escritura y si dice, si se refiere a, en este caso, si está hablando aquí en donde estábamos leyendo, estaba hablando de Elohim Yahweh. Entonces cuando, por más de que de ir la jera, pero y contexto, oye, refería al Padre, ya entendí que tú ya purú cualquier título. Cualquier título que no pega, que no va con el Padre, que no es. Entonces, da ego PM peñe era hebreo PMM, pero por lo menos, si van a decir el nombre del Padre, hay que decirlo en su forma más original posible.
No le estoy pidiendo peñe paite que na hebreo pepe paite se nañe y la hebreo. Bueno, ni peñe. Pero la jera, la que referido de la jera o injabe, a Yahweh. Entonces, por respeto a los nuevos que están leyendo ahí, porque, ¿por qué estoy aclarando esto? Porque tengo personas que me están, dice, bueno, Maigola Elohim Yahweh, Elena la reina, vale, bueno, entonces a leer la reina. Hay personas, no Dios, pero pese a corregir, Maray Purula nombre pagano, o sea, entonces ahí entre dos encrucijadas. Para los que me cuestionan por qué sigo diciendo Dios, no es porque yo no creo que Él se llama Elohim Yahweh, o sino porque estoy tratando. Añemonguetán o hinna, oñe pururamua, o gendura moramua, dorecoya conocimiento profundo de la exégesis hebrea. Ya tú digo, o sea, yo en Bama sin a explicar, a veces yo a imponer, seamos ingresos de Corabeti, Biblia cuando hay cuaya. Entonces hay purú y tijen cuál hay Biblia, la Reina Valera, pero a la vez hay purú ahí la de Biblia y catujan maíces a escuela o comprobar la verdad. Porque la de repente allá hay purú de más se sube la PTI Biblia más original del siglo II y III anda a explicar y sube cuera. A leer de maupea. Se acuerda otro Biblia y tapopango otro le Biblia pangondo y coina niñas en tu supe. Pero sin embargo, ese no sube cuera. Tal Biblia, tal versión, Biblia Reina Valera, Biblia Católica, lo que sea. A leerla y se puede, pero usted a corregirla como debe ser. Hagan de allá pollita con aclaración. Porque este programa, ¿pero dónde hay hoy? Me vende arando este de valete y ajá. Este peicua pama hoy la SGC. O sea, peyapuna ve ahí la programa o peso. Estos son programas para sea pichacuela la pimbiquín y roñe por una muaco la pimbiquín en el conocimiento de la escritura. Este programa es para aprendices. Ahora, a los que defienden que el Todopoderoso se llama Dios, su nombre no es Dios. Dejo bien en claro. Ese es un título, y un título que se trajo de las deidades paganas. A lo que me dicen que por qué uso la Reina Valera y por qué leo la Reina Valera si ese bueno, jaema bm va ereba. Estoy tratando con personas que, y muchos de ellos, primera vez en Dujina va a gobernar. Oje cata el primer Biblia oye por el cata Reina Valera tanto hoy no mira. Jala pelleja se a ver da emo hay más a ver pe omombo jamás va a pedirle. Si no esta se cua ya purutas allá corregita porque amombo cata y se a pisar la Biblia jamba esa va toleta. Pero cana se que eso ananducho fuera la Biblia o alea hasta repartirla amombo cata o la se a pisar fuera la Biblia. Mándeme lote de Biblia acá de vino, de lo que ustedes dicen que y bueno, entonces se hasta eso, cuando me bola de reina olea, yo era nada me acá mandé, pea la valea. Pero ni estoy ya pues, baña de memoria, como mañana, donde ahí se senga, único ahí se me, todo lo que están protestando ahí porque seguimos usando la Reina Valera acá. Va, el tipo está ya pues. Va, el tipo está ya pues, cosa mío, pues ya pone una colaboración, pues pero casi la Biblia de Pirala, lo mitad me manada también, eso con la Biblia Valera. No, pesa donde no va a pota. Inclusive hay personas evangélicos que me están diciendo, hermano, hay cuadama la Biblia o están errores a tal versículo, tal parte, bicomba, ese andere con la de Biblia. Felicidades, miape. A peruca siempre se no hay problema ya de caja. O si no, se camina, la de Biblia, pepe, tiene foto, esa pone capítulo tanto, libro tanto, versículo tanto. No hay problema, nada. Ya ojo, man. Esta ya pota. Pues a mí no me peneutan la hay por la Reina Valera ni para los alejahuela la Reina Valera y kilomitani. Pero cabreo, pues son la Biblia Valera. Para el problema. Así no, pues ya por la programa, en la hebreo, pues allá esa más va a entender.
Qué bárbaro. A pesar de niño, bueno, estamos a veces mapea pe ya jaina, te acostumbro. Lo que haga ya es una misma yo que hay. Bueno, aclarado, entonces pega con 3:21 ve. Y pues el adiós. Sí, pues los instan saben que estamos en el versículo 3, verso Coangañime 21. Entonces los mitan ya orucama ya de adelantado la y ya oñe por uno o lees allá versículo tanto ve tal cosa. De tal cosa, versículo pues tal. Hoy por nada, por adelantado. Ajo putita hoy no vaya a explicar todo. Con la momburete ni pejoti. O si no, no pememos ese tiempo a explicar, no pegas a lo mejor no pendueta la programa, a pemo hasta hoy por nada. O si no, seamos hasta siempre ahí por nada, a lo mejor o la pende corrección allá. Entonces ya parejo para más ese ni uno o dos versículos adelantados, pero la vende refutación o la vende idea. Y los que no están de acuerdo con mi disculpa, a lo que no gusta eso que haya leer Reina Valera. Bueno, a Emma PM, pero casi huesa con la Biblia de Piracha, eso recuerda ese socio, cuera ver la o la oyente, cuera ver la hermano, cuera ver lo que sea, ver lo recuerda la Reina Valera, de eso que bueno, a ver, hoy tiene Biblia, las traducciones del siglo II-III, Pesita Aramea, Septuaginta griega en español, Boiquela de Reina Valera, a enviar mandebe. Pues otras cosas. Pero mientras no hay por y para ya a prohibir más cuello después, más. Va a maizar para 2 veces, imagina ni que tape. No tengo yo autoridad para decirle a la gente tiren su Biblia. Más bien ya pues. Bueno, vaya a tapear con otro es más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras hechas en Reina Valera en Dios en Elohim y Biblia Bimbe. Último sándwich ya puse y cuando hay va para la etaina. Pero me gusta ti cosa, otro gusta otra cosa, cosa más. Qué difícil ser conductor de un programa veces allá. Está la maestro, acá uno iba leve, uno otro. Pues aprendí. Bueno. Vamos a ver otras preguntas. No, porque explica seguri. Explica seguri. Apa ya le tapi aku pregunta ko. Nah, yo opala en el programa. Haya posee de explicación de peago versículo, pero hago allí otro la camina de Corintio. Para no explicar más era. Primera de Corintio, para mí que pese explicamos. No entendí. Primera de Corintio 15, 25, 27. Aunque sí, minutos 15. Bueno, va a tapear. Sí, pero se explicaba último viernes o se explicamos hoy pega gurines en Dui Piora 15:25. Porque preciso es que aquel que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Porque preciso es que él reine. Yahshua y el postrer enemigo que se ha destruido es la puerta. Oye, explica para oír que. 27, 28 lo no entendía. Bueno, 27, 28. Porque todas las cosas, 1 Corintios, no. Se hice ignático, se explicaba, no importa, ya explica allí donde. 1 Corintios, hoy por 1 Corintios, yo por andú.
27, 28. Porque todas las cosas las sujetó, pero que en leer nada muy desde el comienzo tenés que leer, porque de repente 27, 28 te lee, ¿no? Está hablando del Mesías. Mesías, a ver la protagonista. Apañe por un Yashamí, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, que apea tú oí, coma, las primicias, luego lo que son del Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, hasta el 24. Reina Valera, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mario el Mesías, primero ya la en cuenta Mario el Mesías. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 21. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, APB 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, primero. Upey, las primicias. Upey, los que son de Cristo en su venida. Bueno. Está hablando la resurrección. Mana, él la resucita, primero el Mesías. Pero resucita las primicias. Bueno, upey de las primicias, lo que son del Mesías en su venida. Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante, pues Beñandé. Beñandé en Bohuevo y tati resurrección de primicias. Bueno. 24. Luego el fin cuando entregue el reino al Elohim y Padre. Madre que ipe allá en la que ia. En la entregata el reino al Elohim, a Reina Valera. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ya. Él a Dios y Padre. Él no es él el Elohim y Padre. Acá dice, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, al Elohim y Padre. Yahshua entregata al reino. De dos seres, pero digo, ya explicamos, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Ven que el Yahshua anda ahí jala Yahweh. Jesús no es Jehová acá. Ahora cola y Elohim ahora cola y tú me entregata la poder, la reinado, la gobierno. Y 25 veces y porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero hasta el cumplimiento del periodo milenial. Pepe ella gobierna para ella aplastar para ella por y me acá ni por hija el gobierno total. A la último el enemigo que será vencido va a ser destruido. ¿Por qué destruido? Porque no existía más la muerte. Después del periodo milenial. Dentro del periodo milenial, ahorita manual, mitad. Y los que van a morir son los que van a entrar, los que pasaron la gran tribulación, las naciones salvas, para entrar en el periodo milenial. O seguita ñemite, o seguita y familia, o menda. Pepe en los estados manota de 100 años, bueno, sabemos que en el periodo milenial la vida continúa. Hañandé, ya resucitado, ves, allá reinaron. Si entramos en el reino, nosotros ya no vamos a morir. Ya cuerpo resucitado. Hanañamano yepeiron a uno del Mesías. Y ñandé, ya recibita la transformación. A Pepe Joaquín la yajapaiteta antes de la gran tribulación. La yajapaiteta no biomba, esas y las eutaron lo que estamos todavía vamos a ser transformados en. Quiere decir que mentira con la oye jopaiteta antes de la tribulación, porque hubo ven ahorita y transforma llega. Y tenemos evidencia bíblica, ya sacamos a verme que la gran tribulación y es el Mesías. Mateo 24 donde pelea. Sencillo, ¿verdad? Bueno.
Pean no entender ya con 27 a 28. Van a entender también porque ya no es muy tebi. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Y tú y hoy, pues una pesa te entender, güey. Porque todas las cosas Elohim Yahweh las sujetó debajo de sus pies. Ve claro, ve mandé. Y cuando dice que todas las cosas ha sido sujetada a él, claramente no se le lleva en cuenta a aquel que le sujetó a él todas las cosas como sujeto al Mesías mismo. Y estuvo lento ahí. Bueno. Porque todas las cosas las sujetó Elohim Yahweh bajo la autoridad del Mesías. Y cuando dice que Elohim Yahweh sujetó todas las cosas bajo la autoridad de él, claramente se entiende que aquel que le sujetó todas las cosas bajo su autoridad, que es Elohim Yahweh, no está sujeto al Mesías. La y tú ando ye sujetáis, porque entero va e muy y pubupe y poder bupe. Aje iove que entero va e muy ha y poja y pubupe. Ontende caporaña debe que la upe ome e chupe upe pu akawasu no ikei y poja y pubupe. Imagínate. El que le dio el poder no se sujeta a él, el Padre. ¿Ves? AB27, claro, y que la tuya o me hago eso de la poder. Pero la, entero oye sujeta al Mesías, pero el Padre no puede sujetarse al Hijo. No puede sujetarse al Mesías. Ven que hay dos seres distintos. Que el Mesías no es el Padre. Pepillaba y no lo mita. Esta y forma leve, a ver la. Pepe na peje saca y no se saca, Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que, Reina Valera Leina, para que Dios sea todo en todo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. El Hijo será sujeto al Padre. Oye, moita y tú apobupe majae. Sepa que el Hijo no es el Padre. Sepa que Jesús no es Jehová ni Yahshua es Yahweh. Para que Elohim, Yahweh, sea todo en todos. Va, ellos llevo también con aplicación y sea. Apenas entendéis, vengo, ya no hay cual, más esa va la aplicada también. Y claro, y te digo, está hablando de dos seres distintos. El Padre y del Hijo. El Hijo reinando hasta que se cumpla el periodo milenial. Y después, cumplido el periodo milenial, el Hijo, cuando viene el Padre, le entrega el reino. Pero el Padre le dio todo poder, toda autoridad, pero la papá, tú a Yahweh, nunca no ye sujeta y curisube. Sino, o me sube poder, oye sujeta paiten, güey, por entero, la Yahshua. La Yahweh no tamba esa jeita con ambas el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o Yahweh tu sheitete. Porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque él ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuado a aquel que le sujetó todas las cosas. Exceptuado. Excepto. Y sé que menos pea. Entero va pero pea no.
Pean hani. Pean yembu iketa. Pean daja eila. Así es que UPV la pende confundina pe excepto. Excepción. Menos pea. Entero oye sujeta paite, pero menos el padre. El padre no oye sujeta porque el padre me eso es la poder. Oye sujeta pajan más y poja y pudive entero un bae. Sencillo, pea. ¿Ya entendés, palomita? Bueno, opamos, pea. Pero cuando haya puesto en sujeción todas las cosas, entonces el hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. Más oye sujetada el hijo al que le sujetó todas las cosas. Malo me ha hecho de poder y autoridad y sujeta para el padre. El hijo será sujetado al padre. Para que Yahweh sea el todo en todos. Llegue. Dale, esta versión de ya, esta forma. Para frase entero ya compartí. Bueno. Respondido otra la pregunta. Por segunda vez consecutivo. No, pero ahí pues jugar. Está bien con ahí pues jugar versículos. O sea, este versículo es nuevo para mí. 15, 1 Corintios 15, 23, 28. Sí, pero o sea, y como ejemplo lo mitan no leí, hágame pelea, vende mundo. Bueno, para ti versículo realmente para vender sacar el padre y el hijo son dos seres distintos. El hijo es sujetado al padre. Bueno. Otra pregunta es, ¿y por qué hay una contradicción de este versículo con Efesios 2, 8, 9? Se contradice Juan 3, 21 con Efesios 2, 8, 9. A que vea. Respecto de las obras. Entonces las obras cuentan. Esta es 3, 21 de ya leemos. Efesios dije, no yo coincidir dije, no contradecir Efesios dije. Que se compañero ya, que pues, ahí toda. 3:21 ni contradecir Efesios. Primero ya letra 21. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Elohim, en Dios. Bueno, es más, digo, y la Efesios, y por una sola la misma versión. Efesios 2, 8 dijita, 2, 8, 9. Pillama. Efesios 2, 8 luego salvación no por obra, acuérdense. Bueno. Vamos a mirar. 2, 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es don de Elohim, regalo. La salvación es un regalo de Elohim Yahweh allá. Pero no es que uno gana por las obras. Ponoñen boruzulo, mira. Obras, no por obras para que nadie se gloríe. A pillama. Entonces, a ver, pega coñan de Enrique y oye, contradecir, porque el que practica la verdad viene a la luz para que se vean sus obras. Efesios BGI, no por obras, a BGI, oye, ¿cuándo hablan de obras? Hoy por ahora. Tener el año contradecir y nada. Ya explicada, vea. La obra, hoy hay dos clases. Hoy la obra correcta y justa, que es cumplir los mandamientos de la ley de Elohim, creyendo en Yeshua HaMashiach. Esa es la obra por la cual uno se justifica. Pega rupina y por el problema. Apega el apóstol Pablo y ya leemos, pega Romanos capítulo 2, verso 13.
Bueno, el problema es cuando la gente oye por la obra de los mandamientos, ¿verdad? Una de las obras, ¿no? O ñeja oye poja upea rupi orobia une Yahshua HaMashiach, ¿ve? Oye justificase, ahora cose salvación, upea la y en Efesios 2:8. Sin embargo, ave Juan capítulo 3 verso 21 BGI, pero el que practica la verdad viene a la luz para que se vean sus obras, para que se sepa que su obra estaba en armonía con Elohim. Cuando la obra está en armonía con Elohim no hay problema. Upea la y oye cuá, pillaba, para la y ave. Delante obra hoy una armonía, va esa armonía ye cupitripe. Jamba esa va obra la ye cupitripe la Yahweh Elohim, la ella pone la voluntad, la mandamiento. Obviamente que están en la oscuridad, vaya a explicarme algo que es, están en la oscuridad y pues totalmente lo contrario. Entonces de ella ponamos las obras, de ella ponamos la voluntad, entonces de en la luz, jaime en armonía con Yahweh. Japeaco obra y pona. Efesios de ella poseen de salvación, de Yehuía ente, cumpliciero mío mi mandamiento, pero de mañaseiramos el sacrificio del Mesías, upea de eroviairamos upea, rechazamos upea per regalo, upea gracia, que es el sacrificio del Mesías, ande ella salvación solamente por cumplir los mandamientos. No, de catumo hay, porque el lograma es donde su coiteita, en emborusueteita, entonces nadie va a ser salvo, nadie puede ser salvo por la obra, llevando en cuenta el cumplimiento de los mandamientos. Moisés venía a cumplir los mandamientos establecidos para nosotros, lo que está vigente en tiempo del nuevo pacto, según Jeremías 31, 31, 33. Pero donde Eroviel el Mesías, usted obrando valente. Pero donde cumplir por nada, vamos a mañana el Mesías, Jeroviano ese, Jeroviano el Mesías, Jeroviano el sacrificio. Entonces sí, va a ser tenido por justicia. Sí, ahí estás salvo. Porque lo que a vos te salva no va a ser tu obra, sino el sacrificio del Mesías. De eres ella por la obra, eres de cumplir el mandamiento. Por obediencia al Padre, por amor al Padre y por fe. Pues de ella salvo. Entonces de la salvo no de obedecer al mandamiento. Para esa salvo también de obedecer, se llama de ver al mandamiento mío potipá más de utajación de meicota. Para esa salvo que y tú le tope. Bueno, peante con la cual y que. Entonces, aclarar allí, peaco punto, algunos tapizables no viene en claro. Acciones justas. Para también son obras. Las acciones justas son obras correctas, son obras justas delante del Padre. Entero en de ella poa, un iponá, son obras justas. Aniremos a ti ahí que de ella poñan ambas EBT, porque según las de preguntas entonces las obras cuentan. Claro que sí. O sea, esa guafeta la de ella con Santiago sacana se la de obras, o sea, se catan de la CFE. Pues se haré con la CFE. Pero la CFE anda ahí muerto porque se la CFE mediante ayapola obras. Por fe. Por fe. Entonces, si vos tenés fe en Yahshua HaMashiach, claro, no vas a quedarte con los brazos cruzados y sin hacer nada. O sea, las obras cuentan. Apocalipsis también, él llena hasta en cuenta y nada la juicio final, los libros, el libro de la vida y el libro donde están escritas las obras. Porque a tanto en contradicción de ese no nos cuentan las obras, pero debe ayudarme a hacer para ti obra. Hacer el bien al prójimo, y ese está en los mandamientos. De alguna forma realmente hoy los mandamientos. Pillaba. Nadie puede andar sin hacer obras. El problema es estas dos clases de obras: las obras buenas, justificadas delante del Padre, aprobadas por su mandamiento, y las obras que no están aprobados por su mandamiento. Ni uno de los dos han de salvar sin el Mesías.
En este caso, las obras buenas sin el Mesías no te salvan. Las obras malas que vos haces, si te arrepentís mirando al Mesías y cambias de actitud, también tenés salvación. Es ya vale. Esa cama y no ver. A ver. Bueno, Romanos 2:13. Oye, un versículo. Me mandé Romanos 2:13, léeme. Pide el versículo para ver si hay un versículo que comprueba que nuestra obra podemos ser aceptados y justificados ahí, por cumplir mandamientos y demás. Romanos 2:13. Mateo 19:16-19. Mi bielemi, esa para la ya pongan un mien. Gato y goda sin esa tandero bien de ya pongan beta. Me sentido y le do que hago fe. Pero seguimos analizar Efesios, mañana Efesios 2:10. Esto pasa que fuimos creados en el Mesías para que andemos en buenas obras, hey, que Yahweh creó de antemano, hey. Esa. Dele ese Efesios 2:8-9, pero leemos 10, esto para que sí, buena obra y que tú ya, po. Sin obra no hay por el ser humano, por más fe de cones, sin obra ni tú ahí avanza. Me pillaba. Entonces fuimos creados en el Mesías para que andemos en buenas obras. ¿Y cómo es andar en buenas obras? Cumpliendo la voluntad del Padre, cumpliendo los mandamientos. No hay de otra. A niña confundí la obra con la obra de la ley. O sea, otro tipo de obra. Pero esta es obra de la ley. Por el cual muchos judíos oye salvacea y curija vaya a topar Romanos 3:28, Gálatas 2:16 a la gente o malinterpreta. Este es obra de la ley, que es un mandamiento rabínico. Era la ley de los judíos, que no era parte de la ley de Moisés. Otro mandamiento, pero peor mandamiento de hombre. Takanot, ley de los judíos. Mandamiento rabínico o tradiciones de los padres, que no tiene nada que ver con la ley de Moisés. En Romano 3:28 a Gálatas 2:16. Ni ne confundina con práctica de mandamiento rabínico. No iría estipulado en la ley de Moisés, en la Torah. Bueno, el apóstol Santiago 1:22-23. En VP Yande que Naipori que no hay que poner por obra la palabra de Yahweh. O sea, que no moriría por obra la palabra de Yahweh. O sea, hoy os enduntea. Hoy os enduntea. No morir por obra. Para esa. La palabra de Yahweh. A la palabra de Yahweh va a. ¿Qué es la palabra de Yahweh? Son los mandamientos, la Torah, la instrucción de los consejos. Cuando digo lo quiere güey. Jala, cuando eres en donde vamos a de muy por obra, de muy por práctica, do a ley de embaebe. Oye, a pupea, vamos a tener personas y ojo mañana espejo, pues peyon se puede sarai va esa, bueno, pesa ahí la de cumplir la de ella poniendo la obra por fe, de la voluntad del Padre, el mandamiento del Padre. Do a ley de embaebe. Solo creer nomás y punto, ya está. Japea coge y apóstol Santiago coge coge y apóstol Pablo Romano 2:13. Bueno, japea último ajacueteo más Apocalipsis. Va, Apocalipsis 20, 12, 13. Fueron juzgados por sus obras. Es decir, que la de obra que Juanpe, la de obra oía en armonía con Elohim, oía en la de obra o agradar a Yahweh, o vale, de muy poner delante del Padre, pero teniendo fe en Yahshua HaMashiach. Ani vemos a Dylan no sin obra ni que por obra no ni que ya pomba no, mentira eso, porque aún lo que predican eso hacen cosas buenas. Aún lo que dicen eso cumple el mandamiento, aunque niegan el mandamiento. No mondáis, no adulteráis, no proyucáis, no ni soy estatuar en donde debe. Me invité la ley, y no por horas, pero sin embargo,
o cumplir los mandamientos, aunque no aceptáis. Es tan es ya ente, pero no hay que cumplir. No, la ley no es, y la obra no es, y pues sin embargo, oye, pues bueno, los 10 mandamientos, el único problema, alguno de cual no puede usar la séptimo día, la sábado, y en la Biblia, o pues tu domingo, y en Roma, Constantino, muy hija, bueno. No es por de topamos. Hay ninguna parte de la cambias a de séptimo día al primer día, día de descanso. Día de descanso una cosa, día de adoración otra cosa. Día de adoración todos los días ya puedo. Los 7 días de la semana, 365 días del año, 24 horas al día. Pero descanso, una vez a la semana, el séptimo día. Cesación de trabajo, lo mitad. Ya puto, puto hablan de cuerpo, hemos puto hablan de cuerpo, hablan de mente. A ver, puto puedo adorar, alabar, exaltar y ya hueve. Estamos hablando de descanso, de cesación de trabajo, no estamos hablando de adoración. Adoración todos los días, pero descanso una vez a la semana. Jaupean o la loitando repetarse. Ya por domingo, ya vango, y por ahora muy a ley. Religión católica o inventada. Bueno. Ese versículo bíblico como para ir a domingo es puto una por ahí. Está entonces aclarado, ajustado, alguna cosa más o invite tema. Hoy el tema pese llamamos a ella pues venían de enviar por mí y más cosa de allí con coco caro pues mí ha allí que topa allí boco y este imagina como ajeo con aquí con éramos ya coñan el programa jamás más oye me roba de Emilio Vázquez hoy piteo coca ahí. Ay, adorarlo, hermano. Hasta mañana. Shalom. Bendiciones.